Libro La rebelión del querubín. Capítulo 6. Cronología bíblica. Desde Adán hasta Cristo, y desde el postrer Adán hasta la nueva tierra. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado diligentemente todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Con estas palabras introduce el apóstol Lucas su libro, primero, el Santo Evangelio de Lucas. Conocer y aprender a narrar la historia bíblica desde el principio hasta el final de los tiempos nos debe interesar a todos para enseñárselas también a las siguientes generaciones. ¿Cuántos fueron los años desde la salida de Adán y Eva del paraíso hasta el diluvio? Mientras Adán y Eva vivieron en el paraíso, el tiempo no corría para ellos, pues vivían en la eternidad. Desde el momento en que son expulsados, el tiempo empieza a correr, y la primera vez que se habla de ello, habían ya transcurrido 130 años de la vida de Adán. Génesis capítulo 5, versículo 3 dice: Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. En los primeros 129 años, por fuera del paraíso, Adán y Eva tuvieron sus dos primeros hijos, Caín y Abel, y también hijas, ya que así lo asegura la Biblia. Así que la salida de Adán del paraíso es el punto de partida para conocer la historia humana. No desde su origen, porque el ser humano y la tierra fueron creados fuera del tiempo. Lo que en realidad vamos a conocer es el tiempo que lleva la humanidad bajo la maldición del pecado y de la muerte, ya que la muerte es una consecuencia del pecado. Así como el postrer Adán dividió la historia en antes y después de Cristo, así también el primer Adán fue el primer en dividir la historia en antes y después del pecado y de la muerte. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El derecho legal que tiene la muerte sobre los hombres es su límite de tiempo en esta tierra, pues aunque el hombre viviere en plena santidad, aún así, por su limitación de tiempo de vida en esta tierra, deberá morir. Entonces, la creación y el ser humano ya existían desde antes de entrar la limitación del tiempo en este mundo. Cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, ese mismo pecado se propagó como una pandemia por fuera del paraíso. Esto es lo que afirma Romanos 5:12, donde dice que el pecado entró por un hombre, que fue Adán, y por ese pecado entró la muerte. Y esa muerte pasó a todos los que vivían por fuera del paraíso, por cuanto todos también pecaron. El que tentó e hizo pecar a la cabeza, que era Adán, ese mismo siguió su plan de conquistar a todos los seres humanos, y su arma infalible era el engaño y la astucia para hacer que todos pecaran. Así que esta cronología inicia con la salida de Adán del paraíso y va hasta la aparición en el mundo del postrer Adán, el cual es nuestro Señor Jesucristo, y finalmente hasta la creación de una nueva tierra y un nuevo cielo en la eternidad. Adán y Eva, cuando fueron echados del paraíso, vivieron en uno de los países que estaban alrededor del jardín de Edén, y allí engendraron a Caín y Abel. A los 130 años tuvieron un tercer hijo varón,
al que llamaron Set. Desde la salida de Adán y Eva del paraíso hasta el día que Noé entró en el arca por el diluvio, transcurrieron 1556 años. Si a usted le gusta la historia bíblica, seguro que le parecerá interesante la línea de tiempo que plasmamos a continuación. Desde Adán hasta el diluvio. Adán tenía 130 años cuando nace su tercer hijo varón, al que llamaron Set. Pasaron otros 105 años y Set engendró a Enos. Transcurrieron otros 90 años y Enos engendró a Cainán. Pasaron otros 70 años y Cainán engendró a Mahalaleel. Otros 65 años transcurrieron y Mahalaleel engendró a Jared. El tiempo siguió avanzando y después de 62 años, Jared engendró a Enoc. Otros 65 años transcurrieron y Enoc engendró a Matusalén. Pasaron otros 187 años y Matusalén engendró a Lamed. Otros 182 años pasaron y Lamed finalmente engendró a Noé. Adán vivió hasta cuando Lamed, el padre de Noé, tenía 156 años. Y murió Adán 26 años antes de nacer Noé. Todos los días de Adán fueron 930 años. Adán conoció a sus descendientes hasta la octava generación, desde Set hasta Lamed, que fue el padre de Noé, sin contar a su primer hijo, Caín. Pasaron 503 años desde el nacimiento de Noé y éste decide tener a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafé. Desde el nacimiento de Sem hasta el diluvio pasaron 97 años. Set, el tercer hijo de Adán y heredero de la primogenitura, vivió hasta conocer a Noé. Y tenía Noé 86 años cuando muere Set. Noé tuvo información directa de la historia de Adán y Eva dentro del paraíso, ya que Set fue también el heredero de la bendición de Adán, en lugar de Caín, por cuanto mató éste a su hermano Abel y fue echado de la presencia del Dios eterno. Noé conoció personalmente a todos los patriarcas y la historia que todos estos contaron a sus hijos desde Set hasta su padre Lamed. Matusalén tenía 369 años cuando nace su nieto Noé y tenía 872 años cuando nace su bisnieto Sem, que es el primogénito de Noé. Matusalén conoció a todos los patriarcas desde Adán hasta Sem, lo mismo que Lamed, el padre de Noé y abuelo de Sem. Noé tenía 555 años cuando su padre Lamed muere, 5 años antes de venir el diluvio. Y Matusalén muere a los 969 años, el mismo año que vino el diluvio sobre la tierra. Matusalén y Lamed, abuelo y padre de Noé, fueron testigos de la construcción de la arca donde se salvaron Noé y su familia. Noé y su familia permanecieron dentro del arca un año completo. Dice Génesis capítulo 7, verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días de aquel mismo día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafé, hijos de Noé, la mujer de Noé, las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. ¿Puede usted imaginarse cuál sería la sensación que pudieron sentir Noé y su familia al volver a pisar tierra nuevamente? Ver el cielo y las estrellas, sentirse libres y recorrer el campo, contemplando toda esa herencia que el Padre Eterno les entregaba por su fidelidad. Noé y su familia, por su fe en el Señor y su paciencia, heredaron la tierra que vemos hoy. Dice Génesis capítulo 8, verso 13,
Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Descendientes de Sem después del diluvio. 2 años habían pasado ya después del diluvio, y Sem engendró a su primer hijo Arfaxad, el primero nacido después del diluvio. Génesis capítulo 11, versículo 10 dice: Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Noé vivió después del diluvio 350 años, y fueron en total los años que vivió Noé 950 años. Después del diluvio, Noé se convierte en una especie de un nuevo Adán, pues es quien hereda la tierra y éste se la da a sus descendientes. Ya vimos que desde la salida de Adán y Eva del paraíso hasta el diluvio transcurrieron 1556 años. En este segundo segmento de la historia conoceremos cuántos años hubo desde el diluvio hasta la entrada del pueblo de Israel a Egipto. Desde Sem hasta el nacimiento de Abraham. 2 años después del diluvio, Sem tiene a su primer hijo Arfaxad. Pasan 35 años y Arfaxad tiene a su primer hijo Sala. Pasan otros 30 años y Sala tiene a su primer hijo Eber. Eber es el patriarca del cual los israelitas toman ese gentilicio de hebreos. Pasan otros 34 años y Eber tiene a su primer hijo Peleg. Su padre le puso Peleg porque en sus días se dividió la tierra. Génesis capítulo 10, versículo 25. Desde la salida del arca hasta la construcción de la Torre de Babel transcurrieron 131 años aproximadamente. Para el tiempo de la Torre de Babel, Noé tiene 631 años y Sem tiene 231 años respectivamente. Pasaron otros 30 años y Peleg engendró a su primer hijo Reu. Otros 32 años pasaron y Reu engendró a su primer hijo Serug. El tiempo avanzó otros 30 años y Serug engendró a su primer hijo Nacor. Transcurrieron otros 29 años y Nacor engendró a su primer hijo Taret. Otros 70 años pasaron y Taret engendró a su primer hijo Abraham. A los 75 años, Abraham fue llamado por Dios y éste sale de su tierra y de su parentela con destino a una tierra prometida. Desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham han transcurrido 322 años. Noé tenía 922 años cuando nace Abraham y le alcanzó a conocer hasta sus 28 años, cuando Noé muere a sus 950 años. Sem tenía 422 años cuando Abraham nace. Para cuando Dios llama a Abraham a sus 75 años y deja su tierra y su parentela, Sem tenía 497 años. Los días totales de Sem fueron 600 años. Así que después que Abraham fue llamado y sale de su tierra, Sem vivió otros 103 años más. Abraham pudo oír de Noé y de Sem la historia de Adán y Eva dentro del paraíso y de toda la generación antediluviana, y la historia que ellos contaron de la construcción del arca y del diluvio. Abraham se la transmitió a su hijo Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a esos patriarcas del pueblo de Israel. Abraham es otro que representa
una figura de Adán y de Noé, porque éste también viene a heredar la tierra según esa promesa del Eterno. Además, Abraham es también el elegido para continuar el legado que han dejado por muchas generaciones sus patriarcas, sus antepasados, Adán, Noé y ahora él como ese sucesor de estos patriarcas. Sin ninguna duda, estos tres personajes son los más grandes de la antigüedad y que fueron elegidos por el Eterno para que fueran los testigos que dieran a conocer al mundo cómo fue creado todo lo que existe hoy y también el origen del pecado y de la muerte. Matusalén conoció a Adán y Noé fue el nieto de Matusalén. Y Abraham conoció a Noé y a Sem, quienes fueron los testigos del tiempo antediluviano. Así que la historia bíblica que conocemos hoy no nació de la imaginación, de la fantasía de un hombre que un día se puso a inventar. Es historia verídica transmitida de generación en generación por quienes fueron elegidos testigos fieles de los hechos que vieron y oyeron y se las contaron a sus hijos. Desde Abraham hasta la entrada de Israel en Egipto. Desde la salida de Abraham, de su tierra y de su parentela, a los 75 años, pasan 25 años y éste tiene a Isaac, el hijo de la promesa. Pasaron otros 60 años e Isaac tiene a sus dos hijos, Esaú y Jacob. Tenía Abraham 160 años cuando nace Esaú y Jacob, y cuando tienen estos 15 años, muere su abuelo Abraham a los 175 años. Desde el nacimiento de Jacob hasta la entrada de Jacob y su familia a Egipto, pasaron 130 años. Ya Isaac, su padre, había muerto 10 años antes de que Jacob entrara en Egipto. Desde el nacimiento de Abraham hasta la entrada de Jacob y su familia a Egipto pasaron 290 años. Así que desde que Noé entró al arca por el diluvio hasta que Jacob entró a Egipto por el hambre, pasaron 612 años. Los años que vivió Abraham, dice Génesis 25:7, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Los años que tenía Isaac cuando tuvo a sus dos hijos, dice Génesis 25:26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Los años que vivió Isaac, Génesis 35:27. Después vino Jacob a Isaac su padre a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Los años que tenía Jacob cuando entró a Egipto. Génesis 47, verso 8. Dice, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Los años que vivió Jacob. Génesis capítulo 47, versículo 28. Dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Desde la entrada de Israel a Egipto hasta el reinado de David. El tiempo que permaneció el pueblo de Israel en Egipto fue de 430 años. Después de salir de Egipto pasaron 40 años en el desierto. Desde que entraron a la tierra prometida hasta el último juez, que fue el profeta Samuel, pasaron 300 años.
Así que, desde la entrada de Jacob y su familia a Egipto hasta el final del periodo de los jueces son 770 años. Los años que pasó Israel en Egipto. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Los años que pasó Israel en el desierto. Números capítulo 14, verso 34. Dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, los años del periodo de los jueces. Jueces, capítulo 11, verso 26, en la versión Palabra de Dios para Todo, dice, los israelitas han vivido en Hebrón y en los pueblos a orillas del río Arnón durante 300 años. Desde el nacimiento de Abraham hasta el inicio del reinado de David en Israel son 1100 años. Desde el reinado de David hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo son 900 años. El Señor Jesucristo parte la historia en dos, y a partir de él comienza el nuevo tiempo hasta nuestros días. Así que, desde la salida de Adán y Eva del paraíso hasta el diluvio, son 1556 años. Desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham, son 322 años. Desde el nacimiento de Abraham hasta la entrada de Israel a Egipto, son 290 años. Desde la entrada de Israel a Egipto hasta el reinado de David, son 810 años. Así que desde la salida del paraíso del primer Adán hasta el nacimiento del postrer Adán, el cual es nuestro Señor Jesucristo, son 3878 años. A la fecha actual, que es el año 2021 después de Cristo, han transcurrido 5899 años desde que Adán y Eva fueron echados del paraíso hasta nuestros días. ¿Por qué los judíos rechazaron al Señor Jesucristo? Van 21 siglos de la era cristiana y estamos en espera de la primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia, ese gran acontecimiento que será el que dará inicio a una nueva era en esta dispensación, que es la era de la plena restauración de Israel y su exaltación como diadema de reino en este mundo. Esa era durará los 1000 años del milenio y el tiempo que va desde el fin del milenio hasta la batalla final de Armagedón. Romanos capítulo 11, versículo 11 y 12 dice, en la versión traducción lenguaje actual, sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirá cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Romanos capítulo 11, versículo 15. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, al rechazar a los judíos, Dios les dio oportunidad a los que no son judíos de hacerse amigos de él. Así que cuando Dios vuelva a aceptar a los judíos, eso traerá al mundo nada menos que vida después de la muerte. Los judíos son los directos descendientes de Sem. De allí que también se les llama semitas. Noé tuvo 3 hijos, pero el mayor heredó la bendición y siguió el linaje del cual nace Abraham. También el rey David y posteriormente de ese mismo linaje nacería el Señor Jesucristo. Así que por línea sanguínea los judíos son el linaje escogido, porque vienen de una línea de sangre ininterrumpida
desde Adán, Noé, Sem, Abraham, Jacob, los patriarcas, etc. Los otros dos hijos de Noé, Can y Jafé, que también fueron salvados del diluvio, no tenían la bendición y por tal razón vinieron a ser siervos de Sem. Como también sería más adelante en el tiempo, Ismael vendría a ser siervo de Isaac, aunque Ismael era el primero, porque Isaac heredó la bendición de Abraham, y Esaú vendría a ser siervo de Jacob, porque Jacob heredó la bendición de Isaac, aunque Esaú fuera el primero. Si Adán fue el rey en este mundo, aunque él haya perdido con Satanás los reinos, su sangre real no la perdió, y sus descendientes desde su tercer hijo varón, que fue Set, hasta Abraham, Isaac y Jacob, heredaron ese mismo linaje real, y por tal razón también tendrían el derecho legal de reclamar el trono de Adán. Por esto, el postrer Adán, que es el Cristo, debía de ser de sangre judía, para poder recuperar esos reinos que perdió por engaño el primer padre, Adán. El Señor Jesucristo es enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero a causa del rechazo de los judíos, el Padre Creador abre la puerta para que todos los que no pertenecen a esa descendencia del linaje real judía también tengan oportunidad de salvación. A esto se refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 11 al 15, donde afirma que por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. El versículo 12 dice que es a causa de la desobediencia de los judíos que el resto del mundo recibe ayuda, pero con mayor razón este mundo recibirá más ayuda cuando los judíos sean restaurados como los verdaderos herederos de los reinos que perdió Adán en este mundo. Y Pablo concluye diciendo que al Dios rechazar por un tiempo a los judíos, le dio oportunidad a los que no son judíos de hacerse amigos de Dios. Así que cuando Dios vuelva a aceptar a los judíos, esto traerá al mundo nada menos que resurrección de entre los muertos. Esta es la razón por la que los desinformadores y poderosos hicieron ver a los judíos como gente mala o insignificante y hasta procuraron por todos los medios exterminarlos de este mundo. Los judíos son los verdaderos herederos del reino en este mundo, son las ramas naturales, y el resto de la humanidad son las ramas silvestres, pues los judíos descienden de la línea real de Sem y todos los demás descienden de las líneas de Can y Jafé. Desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el fin del milenio. Este último segmento de la historia de este mundo iniciará con la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Este acontecimiento es el punto de partida para los tiempos finales. El arrebatamiento de la iglesia dará comienzo al gobierno del anticristo. Este gobernará 7 años. Los primeros 3 años y medio serán de paz, y los últimos 3 años y medios serán de tribulación. Estos últimos años del anticristo son conocidos como la gran tribulación. La Biblia dice que nunca hubo ni habrá después otro tiempo tan terrible que este. Mateo capítulo 24, verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido
con la sangre del Cordero. Después de esa gran tribulación, el Señor Jesucristo descenderá del cielo y todo ojo le verá. Esto es lo que se conoce como la segunda venida del Señor, ya que en la primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia, el Señor esperará a los salvados en las nubes y el mundo no le verá en esa ocasión. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mateo 24, versículo 27, dice en la versión Palabra de Dios para Todos: cuando venga el Hijo del Hombre, todo el mundo lo verá. Será como cuando se observa un rayo resplandecer en el cielo a la vista de todos. Desde el fin de la gran tribulación hasta el fin del milenio son 1000 años. Este periodo es donde los judíos, que son los descendientes directos de la línea real de Adán, Noé, Sem y Abraham, gobernarán los reinos de este mundo, bajo el reinado del Mesías, quien es el Cristo y también es el postrer Adán. En este tiempo todo vendría a ser como una vez fue con el primer Adán, que reinaba los reinos de este mundo desde el paraíso. El Mesías gobernará desde la actual Jerusalén y unificará el trono de David y el trono de Adán, que fue recuperado por él para ser no solo el rey de los judíos, sino también el Adonai, o rey del universo. Los judíos y los de la iglesia que reciban facultad de reinar se sentarán en los tronos a reinar en esta misma tierra que hoy vemos por 1000 años, para que el Mesías, que es el Cristo y el postrer Adán, venga a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo desde el fin del milenio hasta la batalla de Armagedón no está determinado. Es el tiempo que tendrá Satanás para engañar y preparar a los ejércitos del mundo para la última batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón es el último intento que le queda a Satanás para destruir a los judíos, que son los legítimos herederos de los reinos de Adán. Apocalipsis capítulo 20, verso 7, en la versión traducción lenguaje actual dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a los países de Gog y Magog, que representan a todos los países de este mundo. Satanás reunirá para la guerra a los ejércitos de estos países. Sus soldados no se pueden contar, como tampoco se puede contar la arena del mar. Ellos recorrerán todo el mundo y rodearán al pueblo de Dios y a su ciudad amada, pero saldrá fuego del cielo y los quemará por completo. Después de la batalla del Armagedón será el fin de este mundo. El diablo, que ha sido el causante de todos los males de esta humanidad, al fin es arrojado al lago de fuego, de donde nunca más saldrá. Ahora observe esto. Si Satanás después del milenio logra engañar nuevamente a los reyes de este mundo para ir a destruir con sus ejércitos a los judíos, es porque los que están reinando aquí en esta tierra después del milenio serían los judíos, como los legítimos herederos del trono del primer Adán y del trono del rey David, ahora recuperados por el postrer Adán, que es el Mesías, y que también es el Cristo, el Salvador del mundo. Esta batalla del Armagedón será la última oportunidad que tendrá Satanás de apoderarse nuevamente de los reinos de este mundo, pero una vez más será derrotado. Esto lo permitirá el Mesías para que toda esta mala generación reciba su justo castigo por no aceptar
el gobierno justo del Dios viviente, sino que siempre eligieron a Satanás. Así como los cananeos nunca aceptaron a los judíos entre ellos y siempre han procurado destruirlos, así es también el resto del mundo. Siempre han rechazado a Israel y han procurado destruirla solo por ser el pueblo escogido de Dios. Pero queda demostrado en este libro que los judíos sí son el linaje escogido de Dios y un pueblo único entre los demás pueblos de la tierra. Por esto el mundo les odia, como también odia a la verdadera iglesia cristiana, porque son el pueblo apartado por el eterno Creador para heredar la nueva tierra donde mora la justicia. Desde el fin de este mundo hasta la vida eterna en la nueva tierra. Después del fin de este mundo, donde todos los elementos que existen hoy arderán por el fuego, el cielo y la tierra y el mar desaparecerán. El Señor establecerá su tribunal en el firmamento y hará que todos los seres humanos se presenten delante de su tribunal para ser juzgados por las cosas que cada uno hizo mientras estaba en este mundo. El tiempo que dure el periodo del juicio a todos los seres humanos no está determinado. Lo cierto es que se abrirán los libros donde están los registros de todo lo que cada uno hizo mientras vivió en este mundo, y con base a estas evidencias, unos recibirán la condenación eterna y otros serán recompensados con la vida eterna. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después del tiempo del juicio ante el gran trono blanco, y sean arrojados al lago de fuego los que no estén inscritos en el libro de la vida, es en ese tiempo donde el Padre Eterno creará un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuánto tiempo se tardará el Dios creador haciendo todo nuevo? En el Génesis que conocemos hoy, se tardó 6 días y al séptimo reposó. ¿Cuánto se tardaría el Padre en este último Génesis? ¿Dónde estarán los salvados durante el tiempo que tarde la creación de un nuevo cielo y una tierra nueva? Seguramente aguardando en la casa del Padre, donde el Señor fue a preparar lugar para todos los salvados de la iglesia, según Juan capítulo 14, verso 1 al 3. El Señor asegura en estos versículos que en la casa del Padre hay muchas moradas, pero al parecer las moradas de la iglesia no estaban entre esas muchas, porque los que no eran judíos no estaban invitados. Por eso le tocó ir a preparar otras moradas para los nuevos invitados, que serían todos los de la iglesia de Cristo que se salven en la primera resurrección. Valdrá la pena esperar, y más si es en la misma casa del Padre, pues después del juicio ante el gran trono blanco, los únicos que vivirán serán los que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que ya no tendrán más de qué preocuparse, porque son los herederos de la nueva tierra, al ser ese linaje real. Los judíos, por ser los hijos legítimos, y los de la iglesia, por ser los hijos por adopción. Desde la primera resurrección
hasta el juicio ante el gran trono blanco habrá 1100 años aproximadamente. Después del juicio ante el gran trono blanco, los salvados entrarían a una nueva era, la era de la eternidad, donde 1000 años son como un día. Este será el tiempo donde el Creador hará todas las cosas nuevas. Conclusión. Cabe recordar que el ser humano y toda la creación que existe hoy fueron creados mucho antes que Adán y Eva pecaran. Por tal razón, el tiempo que lleva el ser humano y el resto de la creación es indeterminado, ya que tanto el hombre como todo lo demás fueron creados dentro de la eternidad. Cuando el hombre pecó, la muerte entró a esta dispensación y empiezan a correr los casi 6000 años que llevamos de padecer por causa del pecado de Adán y Eva. Para esto apareció el postrer Adán, para deshacer las obras del diablo y liberar a esta humanidad y a toda la creación de la esclavitud del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Romanos capítulo 8, versículo 21 al 23 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.